Este domingo, desde las páginas del diario Perfil, advertía sobre el rol de la cámpora y la táctica entrista para colonizar el Estado y dificultar la tarea del próximo gobierno. Yo veo ya hace tiempo, pero más intensamente o más claramente en los últimos tiempos, una intención de la presidenta de seguir influyendo luego de que termine su mandato. Frustrada la posibilidad de ir por una reelección, la idea es cómo influir desde el llano o desde algún segmento dentro del sistema político que le permita a la presidenta y a su equipo seguir condicionando la política pública a partir del 10 de diciembre. Y alerta sobre la situación del kirchnerismo, diciendo: yo veo al kirchnerismo muy fuerte, muy competitivo, sobre todo el candidato Daniel Scioli como tal es un candidato que está afirmándose. Creo que incluso el kirchnerismo está repensando su estrategia, justamente lo que veníamos charlando, ¿no? La cuestión de la cámpora, porque luego de la elección muy mala que hizo Recalde de la ciudad de Buenos Aires, bueno, sobre todo el peronismo más tradicional le está poniendo las barbas en remojo. Hoy, en Hora Clave, el análisis político con Sergio Bernstein. Sergio, ¿cómo le va? Muy bien, un placer, Mariano, gracias por la invitación. A lo largo de este programa yo me he ido verificando que el mal argentino, vamos a decir, el pecado argentino, no es un pecado concreto, sino una tendencia que se fortalece a lo largo de los años, ¿no? Entonces es muy difícil denunciarlo y revertirlo. La verdad que es difícil en perspectiva identificar elementos que nos permitan definir que la Argentina ha aprendido de los errores del pasado. Creo que hay algunos elementos muy importantes. Por ejemplo, que tenemos democracia. Podemos quejarnos de cómo funciona la democracia, pero 31 años de continuidad institucional no es poco, nunca lo tuvimos. Creo que también aprendimos a vivir sin violencia política. Tenemos muchos problemas en la política y tenemos violencia en la sociedad, pero no violencia política. Es algo que creo que la sociedad argentina finalmente aprendió que no es algo tolerable. Y finalmente creo que también, y esto me parece que hay que enfatizarlo, es una sociedad que no tolera la desigualdad. Tenemos mucha desigualdad, pero en el discurso de los principales actores de la sociedad argentina, la pobreza extrema es intolerable. Desde el himno Ved en trono a la noble igualdad, para aquí se instaló esta idea de un piso de igualdad, ¿verdad? Creo que dijo el Papa anterior a que en la Argentina haya miseria, es intolerable. Exactamente. Bueno, por la riqueza que tiene el país. Claro, es intolerable. Bueno, la riqueza real y la potencial, ni hablar, ¿verdad? Claro. Entonces, estos tres elementos, la democracia, la paz y esta idea de una sociedad integrada, me parece son elementos constitutivos de una etapa reciente, ¿no? Ahora, dicho esto, la verdad que contradictoriamente hay elementos que erosionan la paz social, erosionan la igualdad y condicionan la democracia. Uno es la inflación. Que la Argentina mantenga estos umbrales enormemente altos de inflación y que no sea un escándalo, que el gobierno pueda manipular groseramente la cifra de inflación, la verdad que es algo que ahora, pone de manifiesto que no aprendimos la experiencia Sergio, nuestra. Cuando nos mienten, ¿nos gusta que nos mientan? ¿Sabes qué, Mariano? Yo creo que tendemos a generalizar, hablando de un yo colectivo, los argentinos, la gente, la sociedad. Y como usted sabe, vivimos una sociedad muy fragmentada, muy dividida, con algunas divisiones artificiales y otras no tanto. La división de ingreso, de educación, la brecha digital, el haber tenido la oportunidad de viajar o no viajar, entender cómo funciona el mundo. Todo eso, la verdad que no son datos menores para comprender que, en definitiva, hay segmentos en la sociedad que reaccionan frente a esta manipulación grosera de la información pública y otros que la toleran o tienen tantas preocupaciones inmediatas, tener o no agua potable, tener o no trabajo al día siguiente o algo para comer, ¿no? Que creo que pasa en un segundo plano esta cuestión más sofisticada, ¿no? Sergio, ¿percibís en los candidatos la dimensión del problema de la Argentina por fuera del cepo, la inflación, los subsidios, la falta de financiamiento? Yo creo que hay una brecha entre los que los candidatos son y de los que los candidatos dicen.
Un poco lo que planteaba Kachanowski. Sí, yo creo que hay, digamos, un corralito intelectual a los candidatos para que condicionen su actual discurso, sus propuestas de campaña a las necesidades de la campaña y no despliegan su visión completa de lo que es la Argentina, porque si no corren el riesgo que la gente no lo vote. Ahí estoy obligado a hacer otra pregunta. Estas circunstancias de campo de la sociedad impiden o ponen un corralito en el discurso de la campaña. La pregunta es, ¿los candidatos tienen las respuestas profundas o también esta situación de hecho disimula a muchos que no la tienen? Es una muy buena pregunta, Pablo. Yo quiero creer, y conociendo un poco por lo menos a los candidatos, yo creo que la mayoría de ellos sí tienen, si no respuestas concretas de instrumentos, por lo menos grandes visiones. O que se están preparando para, o que comienzan a prepararse para. Y algunos con muy buenos equipos. Yo creo que hay, digamos, por lo menos vectores de orientación, sino decisiones concretas de instrumentos de política en los grandes temas. Hay decisiones estratégicas de las campañas de no referirse a determinados, por ejemplo, el déficit fiscal. Nadie habla de eso porque tienes que decir gasto público. Gasto público, o que vas a tener que bajar algo, o subir impuestos, o devaluar un poquito de cada cosa, y son temas como demasiado costosos como para que se metan allí. Pero lo que nos falta es coraje. Yo creo que falta una dinámica también de campaña con respeto, pero discutiendo los temas importantes. Hay algunos amigos que están tratando de alimentar esta idea de un debate presidencial, que sería muy sano como práctica, obviamente, democrática, pero obviamente tampoco alcanza con eso, porque estos problemas que tienen las elecciones, honestamente, no son solamente en Argentina, es un problema de la democracia moderna, que se juega mucho en los medios de comunicación y que obligan a los políticos a hablar con frases cortas, contundentes, están más preocupados por la Cámara que por la calidad del debate. Entonces hay que tener en cuenta que el debate público en una democracia requiere que constantemente la sociedad delibere, que los intelectuales participen, que los políticos interactúen con la sociedad civil, con el sector privado. Digamos, hay toda una dinámica que acá nos falta, lo que se llama en general la democracia deliberativa, que es un eslabón fundamental, y ahí estamos comprometidos todos en mejorar. Ya te vuelvo a la campaña, pero me gustaría una opinión tuya sobre este embate del gobierno contra la Corte, ¿no? Que esto es lo que surge en la epidermis de la coyuntura periodística política de hoy y que pareciera va a ser la gran batalla. Scioli dará la batalla electoral del oficialismo, tal vez, ¿no? Pero la batalla del cristinismo duro me parece que está con todos los cañones centrados en la Corte, en el Poder Judicial. No es nuevo, hemos visto episodios repetitivos a lo largo de los últimos años de efectivamente intención de manipular la justicia, desde la famosa democratización, entre comillas, no de la justicia, que era una colonización de hecho del Poder Judicial. Eso fue, hay que decirlo, apoyado por el Congreso. En muy poco tiempo se aprobaron una cantidad de leyes que luego no terminaron nunca de implementarse, algunas están detenidas justamente con medidas cautelares, pero a ella la intención fue clara. Esto fue una respuesta a escándalos de corrupción que habían aparecido poco tiempo antes y que preocupaban al poder. Luego vinieron una cantidad de reformas procesales, intentos de colonizar el Poder Judicial también, con nombramientos, con concursos que curiosamente terminaban con un orden rarísimo, ¿no? Era nombrado el que estaba número 18 y no la terna que había sido seleccionado oportunamente. Y ahora estamos en una desesperación final porque quedan 6 meses. Y al final de este proceso, la verdad que uno tiene la certidumbre que la presidenta está preocupada por su futuro y el de su familia. Entonces creo que son medidas un poco exageradas, muy, digamos, expuestas. Es muy evidente que aquí lo que está en juego claramente es esa preocupación que se tiene. En el primer bloque hablábamos con Marcos Saguini sobre el populismo, ¿no? A raíz del libro, bueno, la presentación de mañana, pero también de un fenómeno que recién lo comentábamos, vuelve al debate, ¿no? En el final del ciclo kirchnerista vuelve al debate. Ahí planteaba algo que el profesor Loris Sanata, que vos conocés muy bien, sí, claro, por supuesto, planteó en su libro El populismo, que hay un núcleo duro del populismo que después puede transformarse, según el ecosistema social, su sistema de normas, en una tiranía, en una dictadura genocida, en un mero nacionalismo. ¿Qué anticuerpos le queda a la sociedad, pero también al sistema político institucional argentina, para impedir en este último tramo una colonización de la justicia?
Yo creo que hay en la propia justicia elementos anticuerpos a esta colonización, y esto es muy importante. Hay héroes anónimos, algunos más conocidos, pero muchos no conocidos, que efectivamente están resistiendo estos embates, que han venido resistiendo calladamente estos embates. El caso Nisman fue un termómetro, ¿no? Yo creo que fue algo muy grosero, de los cuales sabemos poco, esperemos que alguna vez sepamos lo que pasó. Me refiero a su muerte, a la denuncia de Nisman que quedó sin investigar. Pero la marcha de los fiscales, digo, ahí hubo como, ¿no? Hubo una reacción, pero que fue, me parece a mí, algo medio catártico para la justicia y para la sociedad, que no tuvo un seguimiento. Exacto. Me hizo acordar a los cacerolazos en alguna época, ¿no? Que la gente sale, siente que participó, pero como no tiene continuidad ni un correlato institucional, la verdad que queda como algo aislado. Me parece que la justicia se debe a sí misma una reflexión también. Porque no es la primera vez que hay connivencia con el poder. Muchos de los jueces que uno ve ahora con mucha valentía, ¿no? Poniendo límites al poder, durante mucho tiempo no lo hicieron. Tal cual. Entonces creo que hay una reflexión generalizada. Uno no puede focalizar en la justicia sin entender que todo el sistema de división de poderes, de frenos y contrapesos funciona mal. La justicia sufre un embate porque el presidencialismo en Argentina está naturalmente exagerado en sus funciones, en sus atributos. Es un debate que queda pendiente. La reforma del 94 intentó limitar el presidencialismo sin el resultado esperado. En el espíritu de los constituyentes estaba efectivamente evitar que pasen estas cosas. Yo creo que hay también que aprender de eso y ver cómo se puede pensar una fórmula que permita a la Argentina tener efectivamente un gobierno limitado, que es lo que le permitió a Occidente ser Occidente, ¿verdad? El último factor polémico, las encuestas. No me dedico más, por suerte, a eso. Sonríe Sergio Berenstein porque hoy estás en el plano de analista. Sí, ¿no? Claro, por suerte. Mira. Pero verdaderamente, puesto todo sobre la mesa, como elementos de la campaña electoral, de la educación ciudadana, del rol de los medios, las encuestas se han transformado, o sea, están pasando por un momento complicado de manipulación o de utilización que puede ser nociva. Yo creo que hay un debate exagerado sobre las encuestas porque hay un debate muy poco denso, muy poco sofisticado. Se habló esto en este programa, en general en la campaña. Y cuando hay un vacío, algo lo llena, y yo creo que el vacío de discusión de los temas estratégicos, me parece a mí, de los núcleos más relevantes para el desarrollo de la Argentina, lo llena la discusión sobre las personas o sobre las encuestas en este caso, ¿no? Las encuestas son un insumo para la toma de decisiones en las campañas. Y son también una forma de entender tendencias más en la sociedad. En Argentina, a diferencia de otros países, no hay una práctica donde los medios de comunicación alimentan este debate con encuestas que son imposibles de cuestionar por la calidad, por la trascendencia, por el prestigio de quienes la hacen, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay, por definición, una falta de alimento al debate por parte de los medios de comunicación. Las campañas hacen campañas. Y así como vale la campaña negativa y se exageran ciertos atributos personales de los candidatos, también se utilizan otros medios de información como las encuestas para intentar ayudar al candidato de turno. Ahora bien, Sergio, al analista, al hombre que durante muchos años estuvo en una de las consultoras de las encuestadoras más importantes, de lo que ves, de lo que lees, me imagino que leerás varias encuestas, tendrás tu propia percepción. ¿Cómo fijarías el mapa? Y también aprovecho, te pregunto por este relanzamiento de Sergio Massa, ¿cómo crees que va a impactar? ¿Cómo ubicarías el mapa del trípode Macri, Scioli, Massa? Hechos estilizados, las grandes líneas, hace más de un año y medio de las elecciones de 2013 en adelante, que el 80 y pico % de la Argentina se orienta hacia tres grandes fuerzas. Una parte del oficialismo, otra parte del PRO, que fue creciendo en los últimos tiempos, y un segmento importante a Sergio Massa. Hace un año Massa arrasaba. En diciembre Scioli estaba muy fuerte. En febrero parecía que era Macri el presidente. Y ahora vuelve probablemente Scioli a tener una ventaja relativa en un contexto de cierta pax económica, uno cree que un poco transitoria, pero es lo que efectivamente dicen los números. Lo importante es que estos tres dirigentes implican un cambio respecto del actual estilo de liderazgo. El mismo Scioli implica un cambio. Uno, por supuesto, sabe que en esta campaña no puede pretender que Scioli podríamos decir el cambio más dudoso. Es el cambio más gradual, ¿no? Es una cosa más acompasada, pero claramente Scioli en su trayectoria como gobernador, como político,
marca diferencias. Lo interesante en estas, digamos, en estas líneas grandes de la opinión pública es que aquí hay un segmento que es casi el 20%, un segmento socialdemócrata que quedó después de UNEN básicamente liderado por Margarita Stolbizer, y un montón de grupos muy fragmentados de orientación de izquierda un poquito más dura, trotskista y demás. En una segunda vuelta, o una primera vuelta peleada después de las PASO, hay que ver cómo se orienta este 20%, que puede ser trascendente. En este punto, la pregunta liminar sobre continuidad o cambio para la segunda vuelta, ¿gravita? Sí, yo creo que va a gravitar a lo largo de toda esta campaña, y una cosa es preguntarlo en términos amplios, otra cosa es asociarlo a áreas críticas de política pública como la inseguridad, como la inflación, el empleo, porque allí cuando uno lo baja a las realidades más concretas, el resultado de estos estudios puede ser distinto, y cuidado que los votos de la sociedad o el voto de la gente visto en términos desagregados, o sea, en términos sectoriales, es lo que va a explicar un poco el resultado de esta elección. Hay un núcleo todavía de gente independiente o que no se orienta definitivamente a ninguno de los tres candidatos, que en función de cómo se desarrolla esta campaña, de cómo se establezcan los ejes discursivos, puede variar su voto. Esto está todavía muy abierto. Ahora, voy a plantear una duda, que es esta. Los comunicadores, incluidos nosotros, ¿se animan a decirle a la gente lo que está pasando? En parte yo creo que sí, y uno de los límites que planteaba, me parece en la pregunta recién Pablo, indudablemente es la prensa. A diferencia de lo que ocurre en Ecuador, de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en México. Hoy la prensa en Argentina se constituyó, creo yo, en un límite al totalitarismo. Se ha constituido a lo largo de estos años, pero en este último tramo me parece que es fundamental, precisamente para que la gente tenga la oportunidad de escuchar visiones un poquito más plurales, un poquito más críticas, ¿no? Ahora, hay una especie de tendencia o vocación de verdad en la Argentina, o somos todos cómplices de cosas que no hay que decir. Hemos pasado por circunstancias muy duras, Mariano, y hay segmentos de la sociedad que lo siguen haciendo todos los días. Es muy duro viajar 2 horas y media para llegar al trabajo. Para esa gente la verdad es poder llegar a trabajar, volver a casa sin sufrir un hecho de inseguridad o la humillación de viajar en un transporte público como si fueran ganado. Por suerte está mejorando en muchos aspectos, ahora antes de las elecciones, ¿verdad? Pero todavía quedan dificultades enormes en materia sanitaria, en materia de vivienda. El miedo que tiene la gente a sufrir un hecho de inseguridad yendo a trabajar es impresionante. Entonces, cuando uno ve eso es una verdad tan importante como la que nosotros pretendemos que se dé con las estadísticas del INDEC. Pero yo decía el otro día a un candidato, digo, mira, no digas DNU, porque la gente no sabe lo que es un DNU. DNU, exacto. Sergio, muchas gracias. No, un placer, gracias por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Un gusto enorme, gracias a ustedes.